Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy Cristina Carpena, soy profesora de maquillaje de Denis School. Vengo hoy en esta masterclass a contaros algo muy interesante sobre el maquillaje de cine y televisión y sobre también la importancia de poder contar con verdaderos profesionales del sector en un rodaje, una grabación o cualquier tipo de material que se necesite audiovisual. eh, Videoclips o cualquier otro tipo de producciones, cuál es la importancia real de contar con un maquillador profesional, porque el maquillador no solamente, como en algunos ámbitos se entiende o en algunos ámbitos se parece que nosotros simplemente nuestra función es dar un poquito de brillo, dar un poquito de color, no es nada parecido a lo que es realmente. O sea, nosotros realmente nos vamos a dedicar a hacer un trabajo previo muy importante, un trabajo previo que es un trabajo muy delicado y que en muchísimas de las ocasiones de nuestro trabajo depende el éxito o no éxito de una producción. Incluso en muchos casos, si no se hace bien el trabajo, se pueden cometer errores muy graves, que son errores que después pueden saltar pues, en una pequeña o gran pantalla y que tenemos que tener en cuenta pues, cuál es, en este caso nosotros, en el caso del profesional del maquillaje, cuál es nuestra función y cómo tenemos que ser detallistas a la hora de cuidar cada una de nuestras acciones dentro de un rodaje, ¿no? Os voy a compartir un documento para que veáis pues bueno, de qué os vamos a hablar hoy y cuál es esa importancia de contar con un verdadero maquillador. Y además, otra cosa muy importante, saber que no solo existe un tipo de maquillador, ¿no? Sino que existe el maquillador de belleza, maquillador de belleza y el maquillador o maquilladora de FX. ¿Cuándo? O sea, hay que saber también cuándo vamos a poder contar con uno, cuándo vamos a poder contar con otro, ¿no? Para ello, bueno, primero, por supuesto, sé que esta masterclass va dirigida tanto a personas que estén interesadas en el mundo del maquillaje como personas que estén en el otro lado, ¿no? En el lado de la producción, en el lado de la dirección, o en el lado de esa parte que son los creadores de la película, de la serie o de cualquier tipo de grabación o rodaje que se vaya a realizar, ¿no? Entonces, voy a intentar ponerme un poco en el papel de ambos y, bueno, voy a hablar también no solamente desde la docencia, sino también desde la experiencia, porque yo personalmente, pues, he vivido desde muy pequeñita detrás de las cámaras, ligada casi siempre en su totalidad al mundo del maquillaje, ¿no? Entonces, he tenido la gran suerte de nacer en una familia de directores de cine y como tal pues he podido disfrutarlo siempre pues desde muy pequeña, pero eso también me ha llevado a entender muy bien pues todos los entresijos que hay detrás de un rodaje, detrás de una grabación y llevármelo a mi sector, que en este caso es el sector del maquillaje, y no solamente el maquillaje, sino también la imagen, que también vamos a hablar hoy de la imagen y de esa importancia que puede tener, ese extra que puede tener el contratar a un maquillador o a un profesional que controle el maquillaje y controle la imagen. Eso es un extra bastante interesante que ahora un poquito más adelante os voy a contar y bueno, que es como la imagen dentro del cine es como el gran desconocido. No hace falta tener un asesor de imagen, pero si se tiene, se va a ganar muchísimo tiempo y se va a ganar muchísimo enriquecimiento a la hora de hacer o de crear esos personajes desde el punto de vista de la imagen como tal, ¿no? Tanto de lo que es la parte del maquillado como la parte del vestuario, aunque obviamente no estoy diciendo que el asesor de imagen entre en la parte del vestuario porque para ello también se cuentan con grandes profesionales, pero sí como esa información que nosotros vamos a tener se va a trasladar al personaje y va a enriquecer su labor dentro de la historia, ¿no? Bueno, lo primero que quiero contaros, esto, lo primero que quiero contaros es la diferencia, que eso es importante, entre un maquillador de belleza y un maquillador de FX, un maquillador profesional, más que de belleza, un maquillador profesional o un maquillador que está especializado en FX. Mirad,
Cuando a un maquillador o cuando un director, un productor quiere contar con un maquillador, tiene que hacerle llegar obviamente todo el material con el que nosotros necesitamos empezar a trabajar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos ese material, que obviamente comienza a ser por un guión comenzamos con un guión literario pues para conocer un poquito el desglose de los personajes, conocer cuáles van a ser la intervención de los diferentes actores o actrices que va a estar, el volumen de trabajo y el tipo de trabajo que se va a hacer. Ahí es donde el profesional tiene que decidir si es capaz o no es capaz de hacerlo, ¿vale? Porque podemos tener producciones en las que esas producciones cuenten con unos ciertos efectos especiales. Llamémosle efectos especiales, por ejemplo, pues a un efecto de sudor, a un efecto de un llanto, a un efecto de una persona que pasa frío, que prácticamente se está congelando, ¿no? Entonces, cuando tienes esos efectos, que esos efectos es lo que llamamos niveles de emociones en maquillaje, nosotros, ¿vale? Tenemos que ser muy realistas con el tipo de trabajo que se nos está pidiendo y poder decir si somos o no somos capaces de hacerlo, ¿vale? Entonces, si somos capaces de hacerlo, de hecho, el maquillador profesional que, digamos, quiere dedicarse al mundo de los medios, al mundo del cine, la televisión y demás, tiene que tener ese tipo de conocimiento de cómo se trabaja en un rodaje, cómo se trabaja con un guión, cómo se trabaja con ciertos efectos especiales, porque si no, no estamos preparados para ello. Un simple maquillador que se dedique a maquillar novias no puede enfrentarse a este tipo de trabajo, porque no va a controlar pues, unos guiones, no va a controlar un storyboard, no va a controlar un planning de rodaje, los tiempos, el lugar, el espacio, los efectos, no lo va a controlar. Con lo cual, ya tenemos ahí el primer punto, ¿vale? Que son esos maquilladores profesionales que se dedican al mundo de los medios. Pero si después a nosotros nos están pidiendo efectos que son demasiado hiperrealistas, quizás a lo mejor ese maquillador no está especializado en hacerlo, con lo cual hay que tirar de otro tipo de maquillador, que es el maquillador especializado en FX, ¿vale? Que en ese caso va a controlar otro tipo de cuestiones, como puede ser pues, la creación de prótesis, la creación de heridas, la creación incluso de, pues bueno, de cuerpos que son irreales, ¿no? Y que sirven como dobles pues, para una explosión o para un atropello, cualquier cosa así, y que ya estamos hablando de trabajos muy grosos, o sea, trabajos muy importantes, y que en ese caso, pues obviamente el maquillador profesional que no está especializado en ello no lo puede hacer. Pero sí es cierto que muchas veces, o sea, ¿por qué cuento esto? Aunque parezca que es algo muy lógico, para muchas producciones no lo es, ¿vale? Entonces, a nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de profesionales, sobre todo de docentes, nosotros formamos a maquilladores profesionales y a maquilladores especializados en los medios para que se puedan lanzar al mundo de los rodajes, pero sí es cierto que después nos cuentan y nos dicen, bueno, me contrataron para un rodaje y me pidieron tal, y yo les dije que no podía hacerlo, pero me dijeron, bueno, ¿y si compras algo e intentamos hacer como hacer un apaño, ¿no? Y eso realmente después no funciona, porque esos apaños o esos segundos caminos que se intentan recorrer para poder hacer este tipo de trabajos al final fracasan, no se pueden llegar a ver realistas, a no ser que, por ejemplo, me estés pidiendo, que te digo, pues un efecto de herida muy grande, pero en el plano pues va a va a estar lejísimo, o sea, se va a ver en muy pequeña, o sea, se va a ver esa persona en un tamaño muy pequeño, pues a lo mejor se puede llegar a hacer una prueba y se puede llegar a salvar, pero no es lo más lógico. Muchas veces, pues obviamente, pues por los bajos presupuestos de los rodajes y demás, pues sí que intentan como que tú puedas hacer esa doble labor, la labor del maquillador y la labor del maquillador de FX, pero no es posible en muchos de los casos, por mucho que se nos pida, ¿no? Entonces, desde aquí, porque después es verdad que después queda en pantalla, los que fallamos somos nosotros, los maquilladores, no fallan los que están al otro lado, con lo cual es muy importante pues que cada uno se dedique al ámbito que realmente le gusta hacer y que sobre todo son buenos y en los que realmente destacan obviamente por ello, ¿no? Por nuestra profesión. Vamos a seguir un poquito. Mira,
Por ejemplo, este efecto que veis aquí, que es Eduardo Manos Tijera, es un efecto que perfectamente un maquillador profesional puede hacer y está preparado 100% para hacerlo. Es un estado de emoción en el que hay una cierta piel con unas ciertas características, una ojera muy marcada, un pimiento de cejas, unas cicatrices antiguas, más un maquillado, o sea, más un maquillaje como tal, y todo eso perfectamente, pues un maquillador, por ejemplo, como es mi caso, yo soy maquilladora profesional, pero no soy especialista en FX, pues en ese caso yo puedo desarrollar perfectamente sin ningún tipo de problema. Con lo cual, a mí me entrega un guión, yo voy a ver un personaje, hay un personaje con estas ciertas características y yo le voy a dar el ok a ese maquillaje. Sin embargo, vamos aquí a ver un poquito aquí arriba, ¿vale? Sin embargo, si a mí me piden algo de este tipo, esto es una persona maquillada, no es irreal, ¿vale? Está dentro de una persona real, pues en ese caso, obviamente, yo no voy a ser capaz de hacerlo, pero es que, obviamente, ahí hay prótesis, pero es que aunque no hubiese prótesis, hay ciertos efectos que a mí se me pueden perder, se me pueden escapar o no voy a estar preparada para ello, con lo cual la franqueza del profesional en estos casos es de vital importancia, es decir, yo no puedo hacerlo. O sea, en este caso, pues hay que llamar a otro tipo de profesionales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues tenemos a David Ambit, que es uno de nuestros profesores de FX, que es uno, bueno, pues uno de los más importantes especialistas de FX de nuestro país, conocido nacional e internacionalmente, y él sí que se dedica de lleno pues, a este tipo de labores y a este tipo de trabajo, ¿vale? Bueno. Conocimiento no solo de maquillaje, sino también de asesoría de imagen. Esto es lo que yo os contaba antes, con lo que he iniciado un poco. Yo también, además hablo yo a nivel personal, porque así es más fácil que os vaya contando todo lo que os quiero ir diciendo, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, además de ser maquilladora, también soy asesora de imagen. Entonces, en este caso, cuando a mí me viene un guión, ¿no? Muchas veces, la mayoría de las veces son guiones que realizamos con nuestros alumnos para que nuestros alumnos puedan tener la práctica real de poder enfrentarse a un rodaje, por supuesto, siempre acompañado de sus tutores y dirigidos por sus tutores, pero cuando a mí me llega un guión y yo tengo que verlo con unos ciertos alumnos, pues lo que hago es analizarlo, pero no solamente analizo lo que estoy leyendo, sino que pido más información de, por ejemplo, pues ciertos detalles que me interesan o que me pueden llegar a interesar de esos personajes. Suelo hablar con el guionista o con el director o con la persona que me ponga en contacto y que conozca de primera mano la historia, para saber un poco más y adentrarme un poco más en la historia de los personajes, ¿no? ¿Por qué esta persona es una persona que tiene un carácter fuerte? ¿O por qué esta persona me está diciendo que a lo mejor es una persona adinerada y tiene mucho dinero y suele comprar ciertas cosas que tienen mucho valor? ¿O por qué? O sea, hacer ciertas preguntas, ¿para qué? Pues para poder desglosar el maquillaje, perdón, desglosar a los personajes desde otro punto de vista, que es el punto de vista de la imagen. Entonces, cuando yo tengo el control, por ejemplo, del color, del tipo de colores que le pueden quedar bien a ese personaje, y sobre todo tengo control de la personalidad, ¿vale? Que eso es un factor muy importante que se trabaja en la asesoría de imagen, no solo en la asesoría de imagen. Todos tenemos diferentes personalidades, ¿no? Hay personas que son más clásicas, personas que son más naturales, personas que son más dramáticas, son más románticas, son diferentes personalidades que existen y cada una de ellas va a tener pues unas características. Esas características se traducen no solamente a la forma de ser, sino también a la forma de vestir, a la forma de peinarse, a la forma de comportarse. Entonces, cuando yo puedo llegar a saber cuál es la personalidad que en este caso el guionista o el director quiere transmitirme, yo puedo llegar mucho más allá y no solamente realizar, pues a lo mejor un maquillaje o realizar un peinado que se adapte al personaje, sino también, pues, darle mucha más esencia a la personalidad de ese personaje, ¿vale? En cuestión. Y esto todavía es algo que en muchas ocasiones es un total desconocido en muchas producciones, ¿no? El tema de que si se tiene conocimiento de asesores de imagen se puede llegar a potenciar mucho más y darle muchísimo más énfasis a la personalidad o a la función de cada actor o de cada actriz, ¿no? Que muchas veces, bueno, en este caso de los personajes, porque en este caso, pues la mayoría de las veces nos encontramos con actores o actrices que tienen
pues una personalidad totalmente diferente al personaje que van a hacer, o sea, al personaje que van a representar, pero si lo saben, o sea, si tú le puedes dar esa información y le puedes decir qué tipo de persona o qué tipo de factores claves van a reconocer o van a caracterizar a ese actor, a esa actriz, o perdón, a ese personaje, pues obviamente el actor o la actriz puede estar mucho más fuertes y se pueden sentir mucho más fuertes, mucho más identificados con ellos para poder hacer y para poder llevar a cabo una representación mucho más creíble y que se lo puedan llegar a creer mucho más, ¿no? Entonces, es algo que ahí está y que de alguna u otra manera hay que darle importancia porque es, pues bueno, es una función extra que potencia bastante y que después en el trabajo real, en el trabajo final se nota, ¿no? Un segundito, se me ha ido para abajo. Diseño previo del trabajo que se pide, ¿vale? Nosotros también lo que solemos hacer es trabajar con unos face art, ¿vale? Que unos face art son unos rostros maquillados en papel o digitalmente, ¿vale? También hacemos el face art digital. Y en este caso lo que hacemos es, cuando ya hemos recibido esos guiones y ya sabemos qué personajes hay, cómo son esos personajes, qué cantidad de ellos hay y qué tipo de maquillaje van a llevar, lo que hacemos es hacer unos face art, ¿vale? Y trasladar esos maquillajes a unos face art. Entonces, en esos face art, esos face art se le van a entregar al equipo creativo previamente, antes de empezar una grabación, para que ellos puedan dar el ok, para que puedan ver qué les parece, para que puedan decir, oye, pues mira, a lo mejor yo no había pensado en poner tanta oscuridad en el ojo de la actriz, de la protagonista, yo he pensado en hacer algo más natural o no, o yo quiero que sea pues, la identidad de un maquillaje creado por ella misma, es decir, el que sea un maquillaje que se vea realmente que ha sido creado por ella misma, ¿vale? Aunque se haga el maquillador. Entonces, todo eso, muchas veces, cuando tú no presentas nada previamente, se pierde, o sea, esa idea se pierde. Entonces, cuando empezamos realmente a maquillar, a lo mejor empezamos a hablar por teléfono, mira, había pensado en hacer esto, tal, 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 vale, vale. Pero a lo mejor el que yo le diga, por ejemplo, mira, es que he pensado en maquillar a la actriz con unas líneas negras a raíz de pestañas en todo el ojo. Y él dice, vale, vale, perfecto. Y a lo mejor tu idea no es la idea que esa persona quiere, ¿no? Que el creador de ese personaje quiere. Porque a lo mejor yo estoy pensando en algo muy perfecto y él está pensando en algo muy imperfecto. Entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Pues con ese diseño previo, ¿vale? Eso es súper importante, tener un diseño previo y presentarlo al equipo para que el equipo nos pueda dar el ok y nosotros, sobre todo cuando empecemos a trabajar, tengamos la confianza absoluta de que estamos haciendo la labor que tenemos que estar haciendo y que nadie, porque después todos sabemos que en los rodajes, después muchas veces, a lo mejor si hay un poco de falta de comunicación, tú estás haciendo algo y viene alguien por detrás y te dice, pero tú ahora mismo ¿qué estás haciendo? No estoy maquillando, no, es que tú no tienes que maquillar porque, y a lo mejor ahí hay una desinformación que puede llevar a un pequeño caos en el momento y que a lo mejor si tenemos todo muy bien cerrado, muy bien cogido, pues es mucho más fácil, ¿vale? Bueno, vamos a seguir a continuar un poquito más por este documento que os he preparado y vamos a ver qué necesita un maquillador para emprender un proyecto cinematográfico. Ahora voy a hablar un poco desde mi papel, desde el papel de maquillador. ¿Qué necesitamos nosotros para poder hacer un maquillaje? O sea, para poder empezar a producir pues, creaciones de maquillajes para ciertos personajes. Mira, nosotros, como ya he comentado antes, necesitamos un guión literario y un storyboard en caso de que lo haya, ¿vale? El storyboard a nosotros también nos da una idea de saber, por ejemplo, en qué momento voy a necesitar hacer un macroplano, o un primerísimo plano, o un plano en movimiento, o sea, un maquillaje que va a ser visto por un rápido movimiento, o, por ejemplo, si hay un efecto especial, en qué, o sea, cómo va a ser ese plano de ese efecto especial, si va a ser un plano general, o si va a ser un primerísimo plano, si va a ser un macroplano, un plano americano, da igual. Entonces nosotros necesitamos saber en todo momento, todos los maquillajes, en qué momento se van a ver y cómo se van a ver, ¿vale? Conocimiento de la personalidad y detalles de la vida de esos personajes, pues por lo mismo que he dicho antes, ¿vale? Si a lo mejor nosotros estamos, ¿qué os digo yo? A mí me dicen, tienes que maquillar a una mujer que se maquilla muchísimo, pero ella trabaja en un mercado, trabaja en un barrio obrero,
trabaja tal. Obviamente no puedo hacer un trabajo que se note que está creado pues con productos profesionales, que está creado con productos de alta calidad. No puedo hacer eso, porque entonces pierde, en este caso el personaje pierde fuelle, porque no es real. O sea, es real pues que utilice ciertos productos que incluso en algún momento del rodaje, imaginaros que te dice en una parte de la historia que ha llegado después de estar 8 horas trabajando y que pues a lo mejor ese maquillaje tiene que estar muy deteriorado. ¿Para qué? Pues para darle ese realismo de lo que realmente le pasa a una persona que se maquilla con un simple lápiz de una calidad media normalita. ¿Qué es lo que pasa con ese lápiz cuando tú llevas 8 horas maquillada con ese lápiz? Trabajando, sudando, esforzándote. ¿Qué pasa con ese maquillaje? ¿Va a ser un maquillaje que va a estar imperfecto, impoluto? No, no va a ser así. O sea, es un maquillaje que se va a deteriorar de alguna u otra manera y eso tiene que verse en el trabajo, ¿vale? Bueno, planning de rodaje para controlar los efectos que se tienen que realizar y así evitar pues falta de tiempo o fallos de rato, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos que hacer, mirad, un ejemplo muy claro. Vamos a imaginarnos que hay un personaje que lo golpea y sufre un moratón en la zona del ojo, en la zona del pómulo, ¿no? Yo, como maquilladora profesional, ese tipo de efectos sí que los puedo hacer. O sea, yo puedo hacer un moratón, yo puedo hacer un derrame, pero para poder hacer un derrame no es un simple derrame y ya. O sea, tengo que saber qué es lo que pasa, ¿vale? Muchas veces incluso, como yo digo, le digo muchas veces a los alumnos que se tienen que convertir en CSI. Digo, ¿acordáis de la serie CSI? Digo, nosotros igual. De hecho, en una ocasión, pues hablando con una compañera que había estudiado criminología, yo les decía, la metí en clase, le dije, bueno chicos, digo, vamos a hacer esto, vamos a hacer una clase en la que vamos a ver maquillaje, y eran todo maquillaje de efectos especiales. Digo, pero aquí tenéis a una persona criminóloga a la que le podéis hacer las preguntas que necesitéis. Entonces surgieron millones de preguntas, pero muchísimas. O sea, porque, por ejemplo, si yo tengo que hacer el efecto de un muerto, ¿vale? De una persona que acaba de morir, no todo, perdonadme que esté hablando ahora mismo de cosas así muy oscuras, pero es que es la realidad, ¿vale? Es la realidad que hay detrás de las pantallas. Si a mí me dicen, por ejemplo, que tengo que hacer un maquillaje de una persona que ha fallecido, yo lo puedo hacer perfectamente, pero yo tengo que saber, o sea, preguntas que se hace un maquillador y preguntas que en muchas ocasiones, si no contamos con un maquillador profesional, no se va a hacer. Me dice, ¿ha un muerto? Y si yo no tengo ni idea de nada, ¿vale? Pues yo te hago un muerto con maldita cara, una ojerita, los labios claritos, porque ya es fatal. Pero si yo realmente soy un maquillador profesional y tú me dices, hazme un muerto, yo te digo, vale, primero, ¿cómo ha muerto? Porque se ha caído al agua, se ha asfixiado, vale, entonces la pigmentación de la piel no es la misma que una persona, por ejemplo, que muere porque le han pegado un tiro. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la muerte? Es decir, el plano es con la persona recién muerta, ha pasado 3 horas, ha pasado 4 horas, han pasado 2 días. Dependiendo del tiempo que haya pasado, la piel, el estado de la piel va a cambiar. Y el estado de la piel, o sea, la piel va a ir sufriendo unos cambios y esos cambios yo tengo que reflejarlos en ese maquillaje. Esos subtonos, qué le pasa, por ejemplo, a unos ojos, si se quedan los ojos abiertos, qué le pasa a unos labios, si la piel se seca, si la piel se amorata, se convierte amarilla, se convierte en una tonalidad azul. Es importante tener toda esa información y si yo no puedo llegar a tener toda esa información, tengo que contar con la persona que me lo cuente. A lo mejor esa persona pues, puede ser pues, un médico, una persona que haya estudiado medicina, una persona en este caso que haya estudiado criminología, que fue lo que hicimos como esa actividad en clase. Y bueno, por ejemplo, volviendo al tema del moratón, ¿no? Imaginaros, le pegan un puñetazo en una mejilla y yo tengo que saber qué va a pasar con ese puñetazo. Es decir, ¿ese puñetazo se queda aquí? ¿O se puede llegar, por ejemplo, a crear un derrame en la zona del ojo que incluso va a pillar la esclerótica? La esclerótica es la parte blanca del ojo, ¿no? Que va a llegar a pillar la parte de esclerótica o no. O ese derrame se puede ir hacia arriba o se puede quedar solamente concentrado en el hueso o puede ir hacia abajo. Porque claro, si ese personaje va a salir con un moratón, o sea, con un golpe recién hecho, al día siguiente, a la semana siguiente, ese moratón va a ir cambiando de color, ¿vale? Al principio va a ser un simple enrojecimiento y a lo mejor con alguna herida en la zona más emergente del hueso, ¿no? Que es donde va a tener el mayor impacto.
Después, por ejemplo, esa herida se va a ver más seca, pero el moratón va a empeorar, va a haber más concentración de morado, pasado el tiempo va a haber un poquito más de concentración de azul, después pasa a verde, después pasa a amarillo, después prácticamente ya se empieza a deshacer. Y todo eso es un proceso de cuánto tiempo, de cuántas horas. Yo también lo tengo que saber, ¿vale? Porque si a mí me dicen que ese personaje con ese moratón va a estar, va a salir a los 3 días otra vez con ese efecto, pues yo tengo que saber en esos 3 días qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido. Con lo cual, dentro de mi trabajo, dentro de mi labor, está el que yo pueda investigar qué es lo que pasa con ese moratón durante 7 días que me propongan el que yo tenga que maquillar, ¿vale? Como veis, no es fácil, no es fácil. Yo con esto, bueno, después hago el resumen final, pero bueno, prácticamente ya lo voy adelantando un poco, y es que no podemos coger a un simple maquillador, pues que a lo mejor se dedica a otra cosa, incluso, oye, voy a coger a una amiga que tengo, que tal, que se le da bien el tema del maquillaje. No, esto es una profesión que tiene muchísima importancia, y en ello es lo que, ¿vale? Lo que estamos viendo es precisamente estas características. ¿Vale? Vale, vamos a seguir. Importantísimo, pedir pruebas con la dirección, ¿vale? Cuando a lo mejor hay un maquillaje que simplemente es un maquillaje de belleza, no. Pero si a lo mejor vamos a hacer un maquillaje con un efecto de caracterización, un efecto concreto, sí que hay que poder contar con ellos. Por muy sencillo que sea, un simple sudor o una herida o tal, lo ideal es poder hacer una prueba previa para que ellos le puedan dar el ok a ese efecto. En muchas ocasiones nosotros nos convertimos en los pesados, los maquilladores, porque insistimos, ¿vale? Para que eso se pueda llevar a cabo, y en muchas ocasiones pues sí es cierto que pues en la falta de tiempo, la organización, los que sois directores, los que sois productores, pues sabréis que la locura que es poder llevar un proyecto cinematográfico bueno, pues a hacerlo real, ¿no? Cuántas personas están involucradas ahí, yo sé que es muy complicado, pero hay que intentarlo, o como mínimo poder intentarlo, y mediante fotografía poder enviarlo y que nos den uno que es fotografía, videollamada. Hay muchas hoy en día. Desgraciadamente la pandemia nos ha abierto otras posibilidades, como puede ser pues esto que estamos haciendo en este momento, que es una clase online, o el que podamos hacer una fotografía, podamos hacer una videollamada, ¿vale? Podamos hacer ciertas cosas para que ellos puedan dar lo que es de ese trabajo. Bueno, seguimos avanzando y vamos a ver cómo recrear y dar credibilidad a un personaje, ¿vale? ¿Qué factores o qué tenemos nosotros que conocer para poder darle ese realismo que necesita cada uno de los personajes? Mirad, las características que tiene que cumplir un maquillaje para cine. Tenemos que tener en cuenta que eso es súper importante, los grandes avances tecnológicos que hemos sufrido. Porque, bueno, que hemos sufrido y que obviamente agradecemos, pero sí es cierto que yo, por ejemplo, os puedo contar que cuando empecé a maquillar, hace ya pues como unos 19 años dentro de lo que es el mundo del rodaje, los productos con los que trabajaba no tienen nada que ver con los tipos de productos que se utilizan ahora mismo, porque las calidades eran calidades inferiores, esas calidades tenían que ser, bueno, maquillajes muy densos para que realmente se pudieran apreciar detrás de las cámaras, y hoy en día tenemos la alta definición, que es todo lo contrario, que en muchas ocasiones hasta prescindes, por ejemplo, de un fondo de maquillaje porque así te lo pide el personaje, porque tú dices que por mínimo que sea el efecto cubriente de un fondo de maquillaje, que se va a notar, si es que no hay otra manera, si es que se nota porque es como si estuvieras viendo a la persona prácticamente de tú a tú, pero aún más, porque de un tú a tú lo ves a su tamaño, pero en muchas ocasiones si te vas a un cine y lo ves en una gran pantalla y ves un macroplano, pues estás viendo un macroplano de un ojo o de un labio bueno, pues en unas dimensiones que cuánto puede medir ese labio, cuánto puede medir ese ojo. Entonces ahí, si tengo que hacer, por ejemplo, una línea de eyeliner, pues ese eyeliner no voy ni a contar la precisión que tiene que tener, o si en ese caso tiene que haber una ausencia total de maquillaje, porque así me lo piden, pues tiene que haber ausencia total de maquillaje, porque es que a lo mejor no quieren que se vea, no quieren que haya nada, con lo cual ahí nuestra función es simplemente pues la de quitar brillos, poco más, ahí sí quitamos, ¿tú ves? Pero sí, poco más, quitar brillos y
poder hidratar, por ejemplo, en caso de que pues, se quiera ver un labio saludable o un ojo saludable, o todo lo contrario, a lo mejor seca, porque a lo mejor nos dicen, no sé, te ponen un primer plano de una persona que lleva una isla perdida 5 días, pues a lo mejor ahí sí que hay que reflejar esas características de deshidratación, de falta de agua, del efecto del sol, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también un poquito todo eso. Y así hablando, voy a hacer como un pequeño paréntesis, porque hablando de lo que sería esos avances tecnológicos, a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta siempre meterme un poquito y adentrarme en la historia. Y en ese caso, averiguar y saber un poquito cuál es la diferencia entre las películas ortocromáticas y las películas pancromáticas, ¿no? Que esto es algo que siempre debe saber todo el mundo para entender muy bien pues, cómo esos avances cinematográficos, esos avances tecnológicos han ido cambiando nuestra función como maquilladores, ¿no? Entonces yo esto siempre, siempre, siempre lo cuento en mis clases y me encanta de hecho. Y bueno, a ver, la diferencia real, pues las primeras películas que surgieron fueron las películas ortocromáticas, que eran películas que solamente eran capaces de traducir los colores azules, los colores violáceos, con lo cual pues eran películas muy, muy, muy vírgenes y películas en las que para que se diera un personaje, se le diera la expresión o se viera, por ejemplo, lo que era un simple decorado, todo tenía que ir en esos matices, en los matices azulados, en los matices violáceos, porque si no tenía esos matices, era inapreciable, o sea, no se veía. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, que es esta que veis aquí, que es el del gabinete del doctor Caligari, que es una de las primeras películas ortocromáticas, entonces una película muy virgen, una de las primeras películas que existieron en las que esa deficiencia de traducción de colores pues llevaba a los equipos creativos a nivel bueno, pues de decoración, de vestuario, de maquillaje, el estar muy limitado con ese colorido para que realmente eso se tradujera en una película y se viera a través de la pantalla, ¿no? Y aparte, bueno, pues el tamaño de las pantallas también. Bueno, avances de los fondos de maquillaje, del cinemeca fluido, que eso es lo que acabo de contar antes de empezar con esto, ¿no? Que es, antes era impensable trabajar con otro tipo de producto que no fuera pues el típico maquillaje en barra, denso, que de hecho es que esos maquillajes fueron creados para el cine, fueron creados para el cine. Realmente, después de esa creación de los maquillajes para el cine, esos maquillajes han ido saltando al público, ¿no? Pero realmente, pues, esos tipos de maquillajes se crearon por esa necesidad que había en el mundo cinematográfico. También hay que diferenciar entre lo que denominamos un personaje realista o un maquillaje de un personaje idealista, ¿vale? Esto es muy importante y esto es algo que cuando tú recibes un guión o tienes una reunión con ese director que ha creado esos personajes y te está dando el detalle de cada uno de ellos, en el momento vas a captar si esa persona quiere que sus personajes sean idealistas o quiere que sus personajes sean realistas, ¿vale? Mirad, para que entendáis un poquito mejor la diferencia, tenemos aquí a dos Jokers, ¿vale? Al Joker de Jack Nicholson y al último Joker que conocemos, ¿no? Bueno, o el penúltimo, mejor dicho, que es bueno, pues una grandísima actuación de un personaje que es totalmente realista. O sea, fijar, Jack Nicholson en ningún momento se mueve el maquillaje, en ningún momento el maquillaje sufre ningún tipo de cambio. Es un maquillaje que está totalmente pensado al detalle y que de principio a fin es idéntico, da igual que la persona sude, corra, salte, se pelee, da igual. El maquillaje siempre es el mismo, porque de cierta manera lo que se busca es un idealismo del personaje, ¿no? Es como ese personaje, por más que se mueva, por más que haga, no se va a despeinar. Sin embargo, aquí tenemos la otra versión de este Joker, que es un Joker mucho más realista y que si echamos un vistazo a o nos fijamos, la persona que veáis una película de este Joker, veáis que realmente su maquillaje tiene unos cambios brutales, brutales, porque hay un momento en el que el maquillaje está casi perfecto, digo casi, porque se lleva o sea,
se lleva muy a rajatabla el ponerse, el que el maquillador se ponga en la función, o sea, en el papel del personaje como tal, y digamos, a ver, esta persona, que es una persona que no está muy cuerda, que tiene unos problemas serios mentales, con un punto de locura o un punto bastante grande de locura, y esa locura se ve reflejado pues en ese maquillaje, con lo cual, por muy bien que lo haga, no llega nunca a la perfección. De hecho, la imagen que estáis viendo ahí es uno de los momentos en los que el maquillaje está mejor, y como veis, pues se ve grietas porque es como si, o sea, es como si nos imagináramos una escena en la que él se está maquillando. ¿Y cómo se maquilla? Pues se maquilla con graso, se maquilla rápidamente, con los dedos, entonces no hay una perfección técnica. Todo lo contrario, por ejemplo, que en el anterior Joker, ¿no? No hay una perfección técnica, hay pues un uso de productos totalmente real, es decir, no me voy a poner a crear una piel blanca, perfecta, ideal, fijada, que no se mueva, no. O sea, ¿qué es lo que hace ese personaje? Ese personaje pues se maquilla con el primer maquillaje blanco que haya encontrado en cualquier sitio, una barra de labios de tal, un pigmento de no sé cuánto, ¿vale? Pero obviamente no son productos que se fijen, ni muchísimo menos, y de ahí el hecho de que veáis esas líneas marcadas de expresión, ¿no? Ese maquillaje que se va, que se desprende por esas líneas de expresión. Hay momentos en los que sale sin maquillar, hay momentos en los que el maquillaje está prácticamente deshecho, hay momentos en los que el maquillaje tiene sudor, ¿vale? El cabello igual, o sea, el cabello hay momentos en el que el cabello está más seco, que el cabello tiene más sudor, que el cabello está más graso, y ahí todo eso es lo que ayuda a entender también esos puntos de locura del personaje y ayuda a entenderlo muchísimo, de una manera muchísimo más real y muchísimo más directa, ¿no? En el cómo ese personaje se siente en el momento y cómo ese maquillaje ayuda a enfatizar el papel de él, ¿no? Todo lo contrario, por ejemplo, que en el Joker. En el Joker sí es, perdón, en el Joker de Jack Nicholson, en el Joker idealista, pues ahí sí que el maquillaje va a ser pues un complemento más, ¿vale? Para el actor o la actriz, porque ahí no ayuda a interpretar nada, ¿vale? Es un maquillaje que es como lo que se denomina en moda el maquillaje clon, ¿no? Que es cuando hay un desfile y cuando el protagonista, obviamente, son los diseños del diseñador que desfila, pues se crea un maquillaje clon, que es un maquillaje en el que todas las modelos van a ir maquilladas de la misma manera. Entonces, el maquillaje puede ser muy bonito, pero tú te fijas en la primera persona como va maquillada, en la segunda te puede llegar a fijar, pero en la tercera, cuando ya es igual, ya automáticamente, de manera directa, la visión se va al vestuario y nos olvidamos del maquillaje. Y aquí pasa un poco lo mismo, o sea, aquí te olvidas del maquillaje, ya te olvidas prácticamente de que el actor está maquillado, porque es como siempre está igual, pues ya simplemente nos fijamos en la actuación, ¿vale? Y en el otro caso, pues sí que ese maquillaje nos ayuda a entender un poco más los altibajos o los efectos reales del personaje, ¿no? Si buscamos el máximo realismo, necesitamos también adaptarnos a cómo sería un automaquillaje propio del personaje, que es lo que acabo de contaros ahora mismo del Joker realista. O sea, nos imaginamos cómo esa persona realmente se estaría maquillando pues antes de hacer la acción que vaya a hacer dentro de su grabación, ¿vale? Por ejemplo, películas como Penélope Cruz en Volver, en el que es un claro ejemplo de cómo se maquilla una mujer en un cierto estatus social, que tiene un cierto estado emocional y que tiene también pues, un cierto nivel económico. Entonces, todo eso a mí me tiene que llevar, cuando yo descubro quién va a ser ese personaje en Volver, me tiene que llevar a decir, vale, esta persona tiene que estar maquillada de esta manera, ¿no? Entonces, si os fijáis en los maquillajes que saca Penélope Cruz, que lleva Penélope Cruz en Volver, pues se ven a la perfección que es un maquillaje que está creado por ella misma, o sea que, bueno, no está creado por ella misma, obviamente, pero que puede parecer perfectamente que está creado por ellos mismos y cómo esa persona, pues, con qué tipo de producto se maquilla, cómo lo hace, en fin, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Personajes de ficción, ¿vale? Todo lo que sea, en este caso, personaje de ficción, necesita una atención muy especial a la hora de la creación y a la hora del tiempo de ejecución. Esto es algo que nosotros como maquilladores tenemos que exigir y tenemos que pedir, ¿vale? Tenemos que pedir
tenemos que ser muy exigentes con el tiempo real que nosotros necesitamos para llevar a cabo un trabajo. En muchas ocasiones, y ya cada vez menos, ¿vale? Pero esa época sé que la he vivido yo en auge, que en la que el maquillador, pues, el trabajo del maquillador no era tan importante como el resto de trabajo, ¿vale? Entonces, se vivió una época que era así, en una época en la que cuando tú pedías un cierto tiempo te decían, no, 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 tú tienes 20 minutos para hacer el maquillaje y ya, no, y ya no. O sea, si tú quieres un cierto realismo, quieres que el maquillaje sea lo mejor posible, lo que se adapte mejor a la producción que estamos haciendo o que tú estás haciendo, en este caso, pues necesitan mejor para hacer el maquillaje 10 minutos o puedo necesitar 1 hora y media, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tengo que hacer un maquillaje completo, maquillar parte del cuerpo, a lo mejor tengo también que poner una prótesis en el cabello, o tengo que poner unas pestañas postizas, o necesito lo que necesite, yo tengo que calcular muy bien cuál es ese tiempo y pedirlo y exigirlo, porque es una parte más del trabajo y una parte más de la producción. El trabajo en progresión, cambiar un maquillaje sin deshacer nada, ¿vale? Esto es muy útil para producciones o para escenas en las que van a ser escenas correlativas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando escasee un poquito el tiempo, cuando no haya un tiempo demasiado amplio, si puedo llegar a mantener algo del trabajo que he hecho anteriormente, ¿vale? Yo, por ejemplo, hago un maquillaje, pero después para la siguiente escena hay otro maquillaje. Pero si puedo mantener algo del maquillaje inicial, pues eso es tiempo que voy recortando de lo que sería el final, de lo que sería el tiempo completo que yo tengo para hacer el trabajo, ¿no? Entonces, las progresiones a nosotros, por ejemplo, nos sirven, que os digo, imaginaros que estamos estamos maquillando a una persona que se acaba de levantar y en la siguiente escena esa persona va en un autobús ya preparada para ir a trabajar, ¿no? Pues a lo mejor yo con ese maquillaje inicial de la persona maquillada, de la persona con un maquillaje prácticamente nulo, pero sí lleva fondo, sí lleva una cierta elaboración porque es un maquillaje que nos va a servir para representar a esa persona que se acaba de levantar, sobre eso hago un maquillaje. A lo mejor después hay en la siguiente segunda escena, esa persona se va de fiesta, ¿vale? Pues si puedo intentar no desmaquillar, mantener algo y sobre ese maquillaje hacer lo siguiente, pues también mejor que mejor, ¿no? Porque vamos a ahorrar mucho tiempo y sobre todo, fijaros, ya no es solamente el tiempo, porque es verdad que el tiempo es oro, obviamente, ¿vale? Y dentro de un rodaje más, pero también tenemos que tener muy en cuenta, y eso es importantísimo, ¿vale? Que el maquillador tiene que tener muy en cuenta la protección del actor o la actriz o la persona que vaya a maquillar, ¿vale? Esa persona se tiene que sentir muy protegido a nivel de comodidad, ¿vale? De bienestar, de cuidados. El maquillador tiene que ir preparado pues con un kit en el que se vaya a poder trabajar la piel, si se desmaquilla con productos que sean adecuados, que después se pueda utilizar productos para calmar la piel, porque es verdad que en muchas ocasiones pues por la rapidez y por la secuencia de planos que son diversos, ¿no? Que no van en consecuencia a lo que es digamos es el tiempo real, pues a lo mejor de un maquillaje muy intenso, después me toca hacer el maquillaje en el que está acostada en la cama, con lo cual no tengo más remedio que desmaquillar. Pero claro, ese desmaquillado, ¿cómo lo voy a hacer? Pues ese desmaquillado lo voy a intentar hacer con el máximo cuidado, ¿vale? Con productos que cuiden la piel, con mucha lentitud, vamos después a hidratar muy bien la piel, a calmarla, a hablar con la persona, vamos a buscar el bienestar, porque en muchas ocasiones, en la mayoría de verdad que es una de las cosas más bonitas que nos pasa a nosotros los maquilladores, y es que los actores y las actrices cuando están sentados con nosotros es como su momento de relax, es su momento de bienestar. De hecho, muchas veces pues simplemente aprovechan para relajarse, para desconectar un poco o todo lo contrario, aprovechan para repasar un guión, para repasar una escena, ¿no? Te piden un poco perdón y te dicen, perdóname que estoy aquí intentando memorizar tal, no sé cuándo. Entonces, lo utilizan para tener un momento muy suyo, ¿no?
y nosotros tenemos que ser partícipes de ese momento, cuidarlos y mimarlos y que se encuentren en un estado de confort total y no todo lo contrario, pues rapidez, ahora te voy a desmaquillar, ahora te voy a... porque ese estrés va a provocar todo lo contrario y eso también nos va a afectar a nosotros, ¿no? O sea, a nivel de nervios, de rapidez, de tal, pues a nosotros sí que nos puede afectar. No significa que en un rodaje no se viva momentos de tensión ni momentos de rapidez, que los hay muchísimos, pero que si los hay los intentemos vivir de la manera más correcta y más pacífica posible para que al fin y al cabo no deje de ser un disfrute, ¿no? El maquillaje en el cine. Bueno, ya por último os voy a contar algo que me encantaría acabar aquí y no hablar de esta parte, pero desgraciadamente pues tengo que contaros y tengo que deciros cómo, bueno, pues cómo también lo que es la pandemia nos ha llevado también a sufrir, que es la importancia de las medidas de prevención y los protocolos frente al COVID en el equipo de maquillaje. Mira, nosotros desde la pandemia pues hemos tenido que adaptar nuestras formaciones, hemos tenido que adaptar nuestros equipos de trabajo, hemos tenido que adaptar nuestras herramientas y sobre todo nuestros protocolos de actuación en clase y de esa misma manera pues también lo tienen que llevar a cabo cualquier maquillador que haga cualquier tipo de trabajo, ¿no? Cualquier tipo de labor. Bueno, obviamente pues hoy en día la gran mayoría y en las grandes producciones, nosotros venimos ahora hace muy poquito de una gran producción de moda y en esa producción pues obviamente ya se piden certificados COVID, o sea, certificados de vacunación totales o como mínimo se pide un PCR, ¿no? Pero bueno, lo ideal es pues, que todo el mundo pueda tener estos dos, pues estas dos cuestiones, o bien una vacunación completa o bien una PCR pues, para poder garantizar, ¿no? Lo que sería la protección grupal, ¿no? Y de todas formas, obviamente, si no es así, o si es así, da igual, nosotros siempre nos tenemos que proteger y sobre todo tenemos que proteger a la persona que estamos maquillando, porque nosotros, los maquilladores, somos una de las pocas personas que nos enfrentamos en distancias muy cortitas a personas que no tienen mascarilla. Nosotros podemos llevar la nuestra y podemos protegernos, ¿vale? Porque si, por ejemplo, utilizamos FFP2, pues sí es cierto que estamos protegiendo tanto a la otra parte como a mi parte, ¿no? O sea, como yo y a la otra persona. Pero aún así hay una parte que queda desprotegida, que es la parte de los ojos, ¿no? Entonces, muchas veces, si a lo mejor estamos en el momento maquillaje, y a lo mejor te pica un poquito el ojo, tú haces, ¿no? Te tocas un pelín, pues a lo mejor si esa persona está contagiada, pues automáticamente ya me lo he podido pegar. Con lo cual, la protección es máxima, ¿no? Entonces vamos a intentar siempre, pues, aparte de limpiar las manos, desinfectarlas y demás, que los maquilladores siempre, y por supuesto desinfección de pincelería, de herramientas, que eso es importantísimo, pero no solamente ahora con COVID, desde antes del COVID. Pues además de eso, nosotros siempre podamos llevar pues unas pantallas o unas gafas de protección para proteger la zona de la vista y nuestra mascarilla siempre recomendada FFP2, ¿vale? Sobre todo en caso de que llevamos solamente pantalla, porque de esa manera protegemos a la persona y estamos protegidos frente a la persona. Y de esta manera pues no vamos a correr ningún tipo de riesgo, pero es importante que lo sepamos también y que si somos maquilladores lo sepamos y si somos pues, productores, directores y demás, pues que contéis con un equipo de maquillaje que obviamente también esté protegido y si no que lo podéis exigir, ¿vale? Al igual que a la recogida de productos, obviamente, si tenemos una barra de labio no vamos a poner la barra de labio directamente, vamos a hacer una recogida correcta del labial, vamos a hacer una recogida correcta de una máscara de pestaña para poder aplicarla y no contagiar nada, ni contagiar el producto, ni contagiarnos, por ejemplo, de uno a otro en caso de alguna infección o algo así. Entonces, todo eso es imposible, o sea, todo eso es necesario y hay que hacerlo de esa manera y hay también que exigir, ¿vale? Bueno, pues nada más. Yo espero que os haya gustado, que hayáis entendido sobre todo, pues, esta pequeña reivindicación que nosotros hemos venido a contar, sobre todo porque creo que es necesario que en caso de los maquilladores que se quieren dedicar al mundo de la imagen, perdón, al mundo de los medios, pues sepan que necesitan una formación extra
y en el caso de ese equipo que tiene que contar con un maquillador, que sepa el nivel de maquillador con el que tiene que contar, poder hacer preguntas previas, poder hacer una entrevista, poder preguntar, exigir imágenes para entender un poco mejor con qué tipo de profesional pues estamos trabajando. Y bueno, por otro lado, pues a las personas que estéis interesadas en introduciros en el mundo del maquillaje, que os haya alguna vez pues llamado la atención y queráis formar parte de este mundo tan precioso, pues contaros que nosotros contamos con formaciones, que son formaciones pues obviamente formaciones específicas como maquilladores profesionales, y también formaciones que son formaciones también muy específicas de cine, pues como es el caso de unos máster de cine de caracterización adaptados al cine y la televisión, que tenemos con Soler Bimac, que es pues la escuela que lleva Carmele y Amaya Soler, ¿vale? Que son dos grandes conocidas dentro del mundo del maquillaje, tanto del cine como de la televisión. Ganadoras de premios, Goyas, ¿vale? Muchísimas, bueno, una trayectoria profesional bastante amplia, y con ellas también tenemos una formación dirigida de manera directa a lo que es el mundo del audiovisual, ¿vale? O sea que podéis disfrutar con formaciones muy interesantes en DNI School. Así que nada, yo me despido, ¿vale? Espero que os haya gustado, los que hayáis visto esta pequeña formación, esta masterclass, y sobre todo que lo hayáis disfrutado y hayáis podido entender mejor cuál es nuestro papel y la importancia tan grandísima que el maquillador y el asesor de imagen tienen en las producciones. Así que nada, muchísimas gracias por estar conmigo y nos veremos en otra ocasión. Gracias.